Muy buenos días a todos, gracias por estar conectados el día de hoy, en este primer domingo del mes de mayo. Quiero que primeramente me acompañen, por favor, a una oración. Mi Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio de poder compartir de tu palabra. No merezco, Señor, hablar de ti. Por eso estoy tan alegre, Padre, de este honor. Te oro, Señor, no ser un tropiezo, no ser alguien que estorbe en tu mensaje. Por favor, que sea tu palabra la que quede en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando. Ayúdanos a tener un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón interesado en aprender de ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y queremos dejar todo este servicio en tus manos poderosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 2 semanas empezamos a aprender sobre el Sermón del Monte. Mencionábamos que tendremos 3 introducciones a una serie de clases que se dan entre 32 a 34 clases. Esta es la segunda de las introducciones, la segunda de 3. Y en la primera aprendíamos cosas muy importantes, 3 puntos muy importantes. El primero era que el enfoque del Sermón del Monte va al corazón. Segundo, que el otro enfoque era ir y transformar nuestro carácter. Y el tercero era que era una enseñanza que quiere transformar, no solamente información, sino que algo para llevar a la práctica, para vivir de esa forma. Y bueno, la introducción de hoy también es práctica. Y vamos a aprender de algo que a veces puede ser incómodo, pero es la diferencia entre lo que es la religión versus el reino de Dios. Partamos con una definición. ¿Qué es religión? La religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Algo que vemos de forma evidente en esta definición es que la religión se enfoca mayoritariamente en cosas externas, en las cosas que hago, en las tradiciones, y no así en el corazón ni tampoco en el carácter. En la actualidad existen muchas religiones, conocemos muchas de ellas, ¿cierto? Y dentro de ellas, de esas mismas religiones, hay muchas otras denominaciones. En los tiempos de Jesús también existían muchos grupos religiosos. Algunos de ellos eran los siguientes: los fariseos, samaritanos, escribas, herodianos, saduceos, discípulos de Juan el Bautista, esenios, celotes o cananeos. Para poder hacer una clara diferenciación entre lo que es la religión humana, ¿no?, y el reino de Dios, hoy nos enfocaremos en uno de estos grupos. Y estos son los fariseos. Los fariseos no solamente eran un partido religioso de la época, sino que un partido político. Y era el de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento. La palabra viene del hebreo perusín, que significa separado, separatista. Ellos nacen aproximadamente en el siglo III a.C., es lo que al menos coinciden la mayor parte de los historiadores. Poseían un cuerpo adicional de interpretaciones y tradiciones, y las prácticas religiosas se llevaban a cabo en cuanto a la conformidad de su propia interpretación. Es decir, ellos definían cómo se hacían las cosas. Este grupo nace en el silencio que existe, ¿no?, entre nuestros libros de Malaquías, el último del Antiguo Testamento, con Mateo. Ahí hay un silencio de 400 años y es en esa época en que nace este grupo. Fue un grupo que nace con una noble motivación, que era cuidar la sana doctrina del pueblo de Israel. ¿De qué cosas? De la influencia pagana, de los imperios a los cuales había tenido que ser sometido el pueblo de Israel, pero también a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Renunciar a sus creencias, renunciar a la creencia a Dios y a sus mandamientos.
Este era un grupo intermedio, ¿no? Entre los esenios, que era un grupo radical, muy radical en su enseñanza y en cuanto al cuidado de la ley mosaica de Moisés, y los saduceos, que era un grupo un poco más liberal, que por ejemplo tampoco creían ellos, los saduceos, en la resurrección. La gran mayoría de sus miembros eran personas muy intelectuales, que tenían mucha influencia en la orbe política, la orbe religiosa. Quiero que por favor me acompañen en nuestra primera escritura del día de hoy y vamos a ver varias, así que te animo ahí a estar atento viendo las escrituras. Estaré usando la Nueva Biblia de las Américas, con excepción de una de la escritura más adelante, pero casi todas serán en esa versión. Mateo 16, del 6 al 12 dice: Entonces Jesús le dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí, los discípulos, diciendo, ¿lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5.000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Jesús, cuando habla acá en esta escritura a sus discípulos, hablaba de una levadura, no de la levadura del pan. Y ojo que para los judíos la levadura tenía todo un significado. Ellos tenían que comer un pan sin levadura. Entonces había un trasfondo también en eso. Pero no da para hablar de eso ahora. Pero a la levadura que se refiere Cristo es a la influencia de la enseñanza de los fariseos. Los fariseos, como grupo influyente, ¿cierto?, nos mostraba una falsa manera de vivir, una falsa espiritualidad. Los fariseos basaban su devoción a Dios en el cumplimiento de normas y reglas. Muchas de ellas eran imposibles de seguir, pero aún así exigían a otros que la cumplieran. Esta religión buscaba enaltecer al hombre, enaltecer, llenar de orgullo. Y sabes, cuando la religión busca llenarse de cumplir normas, de cumplir reglas, lo que genera es orgullo. Orgullo a quienes logran cumplir más cosas que otros. Se sienten justificados por eso. Mientras más reglas cumplo, mejor soy que el de al lado. Más autoridad tengo. Se basan en el orgullo. Y hoy tristemente muchos cristianos o grupos cristianos basan su doctrina en cosas, en tradiciones, más que en buscar hacer la voluntad de Dios. La religión, como este grupo de fariseos, no se enfoca en las apariencias, en lo que mostramos. Nos empuja a mostrarnos bien, a decir, ¿sabes? Todo va bien. ¿Cómo estás? Increíble. A mostrar una apariencia. No nos permite ser reales con nuestra vida. Así es la religión. Responder lo correcto, decir lo correcto. Y sabes, Jesús nos dice aquí, nos advierte a no llevar vidas así, a cuidarnos de eso. Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de la religiosidad, de la religión humana. Y Él, algo que quiere hacer en el Sermón del Monte es eso, es trabajar de adentro hacia afuera. Trabajar en nuestro corazón y el carácter, como aprendíamos, ¿no? Y yo te pregunto, hermano, hermana, amigo y amiga que nos visita virtualmente, ¿qué tipo de vida quieres llevar? ¿Una vida basada en la religión o una vida basada en la transformación en base al mensaje de Jesús? ¿Qué tipo de vida quieres llevar? Acompáñame por favor a otra escritura que está en Marcos 3, del 1 al 6. Nueva Biblia de las Américas es la versión. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca.
y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo lo podrían destruir. Aquí vemos claramente el enfoque de la religión humana. La religión en sí misma no tiene amor. Estos fariseos no tenían amor. Estos herodianos no tenían amor. Perdieron el verdadero sentido de lo que significaba hacer la voluntad de Dios. Se perdían en las reglas. No conectaron con la persona que tenía la mano seca. No pensaron en su dolor, no pensaron en sus dificultades, no pensaron en cuánto le costaba quizá bañarse o comer o trasladarse o tomar ciertas cosas. Quizá ni podía trabajar. Entonces, la religión te hace enfocarte en el cumplimiento de normas, de tradiciones. ¿Y sabes? A Jesús le dolió esto. Le dolió, lo entristeció, pero también le enojó. Le enojó la dureza de su corazón. ¿Sabes? Un punto muy importante es que la religión no construye relaciones, no las fomenta. No permite tener relaciones reales. Los fariseos imponían sus estándares y reglas por sobre los mandatos divinos. Cuando la Biblia callaba, ellos hablaban. ¿Sabes? Existen hoy muchos grupos religiosos que hacen eso. Que cuando la Biblia calla, nosotros hablamos. No. Ojo con eso, cuidado con eso. Hoy muchos grupos lamentablemente se enfocan en lo externo, en las reglas. ¿Por qué usas esos pantalones? ¿Por qué la mujer usa pantalones? ¿Por qué te cortas el pelo? ¿Por qué usas un color de cabello diferente al natural tuyo? ¿Por qué bailas? ¿Por qué celebras Navidad? ¿Por qué no usas corbata? ¿Por qué comes carne en Semana Santa? Wow, y muchos otros ejemplos. Y esto nos recuerda mucho la Escritura y la pueden anotar ahí para después buscarla. Marcos 7, del 1 al 9. Por favor, revísenla en sus casas. Cuando Jesús dice que ustedes, a los fariseos, ustedes desestiman los mandamientos de Dios para que cumplan sus mandamientos, los mandamientos de hombres. Pero ¿qué hay detrás de estas preguntas religiosas, en la ropa que usas, o cómo te vistes, o qué comes? ¿Qué hay detrás de todas esas reglas? ¿Qué hay detrás de esa religión? Mucho orgullo. Mucho orgullo. Porque es considerarse mejor que los demás cuando cumples ese tipo de reglas. Si te vistes de cierta manera, si comes ciertas cosas, si no celebras otras. En eso está basado tu justicia. Y eso te vuelve orgulloso u orgullosa. Pero no hablemos del corazón. No hablemos de cómo está mi vida. No hablemos de las cosas que me cuestan. No hablemos de mis pecados, porque no, eso no se toca. No hablemos de mi matrimonio. Nadie se mete aquí. No hablemos de mis finanzas. No hablemos de mi crianza. No hablemos de mi pésima relación con los vecinos. No, pero me he visto de cierta manera. Pertenezco a cierto grupo. Eso es religión. Y eso es religiosidad. Muchos hoy se aferran a eso. Basan su fe y su vida cristiana en eso. En tradiciones humanas. Pero sabes, antes de hacer esas preguntas, o cuando nos hagan esas preguntas, es bueno preguntarnos, ¿dónde aparece eso en la Biblia? ¿Dónde Dios menciona estas cosas? Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y si tú me lo muestras, yo lo voy a hacer. Yo me voy a someter a eso. Puedo quizá, como dije, incomodarte con lo que estoy diciendo, pero no es mi intención. Mi intención es llevarte a las Escrituras y que busquemos juntos
lo que Dios enseña, entre la diferencia entre religión y reino de Dios. Y eso Jesús es claro, es contundente, no es ambiguo, es claro. Y ¿sabes? Por eso Jesús se ganó muchos enemigos y por eso lo crucificaron. Juan hizo lo mismo y por eso lo decapitaron. Así que si hablas y enseñas estas cosas a otros, de seguro te puede traer problemas. Pero a Jesús le pasó también. Hay otra escritura que está en Mateo 23, del versículo 23 al 26. Nuevamente, la Nueva Biblia de las Américas es la versión que voy a usar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. ¡Wow! ¡Qué escritura tan fuerte!, ¿no? ¿Pero qué confronta Jesús aquí? La religión humana, la religiosidad. Confronta la hipocresía que hay en la religión. La detesta. Detesta nuestra religiosidad. ¿Sabes? Yo muchas veces he sido religioso. Y he tenido que arrepentirme un montón de veces. Por lo mismo. Por querer mostrar algo que me está costando. No ser vulnerable. No decir esto me cuesta. Y he aprendido con dolor en este caminar. Jesús nos dice hoy a cada uno de nosotros, seamos reales, seamos auténticos, no hipócritas. No aparentemos, no mostremos algo que no somos. Ninguno de los que está acá, yo menos que todos, somos perfectos. Ninguno de nosotros. Todos necesitamos a otro, todos necesitamos perdón, todos necesitamos gracia. Pero ¿sabes? El religioso no acepta eso. Busquemos ser honestos. Busquemos ser humildes para abrir nuestro corazón y pedir ayuda. Hermano, hermana, te pregunto, ¿estamos confesando nuestros pecados a otro hermano, a otra hermana? ¿Estamos limpiando el vaso por dentro? ¿O hace mucho tiempo que no le cuentas a nadie tus luchas o lo que estás fallando? Ten cuidado, el fariseo y el religioso hace eso. No abre su corazón. El religioso cuando peca se esconde o lo oculta. No habla de eso, no lo trata. No expone su corazón a nadie por vergüenza, ¿no? Por orgullo, por no verse mal, porque no piensen mal de él. El verdadero discípulo o discípula de Jesús, cuando peca busca confesar, con lo difícil que es, y arrepentirse. Le interesa más cumplir la voluntad de Dios que verse bien a pesar de lo vergonzoso. Yo cuando tengo que hablar, yo me junto todas las semanas con dos hermanos donde hablamos del corazón. ¿Qué me está costando? Hablamos de los pecados, pero también hablamos de tentaciones, de lo que estamos luchando. Y sabes, es un ejercicio necesario. Todos lo necesitamos hacer, todos necesitamos abrir nuestro corazón. Limpiar el vaso y el plato. Si no, nos volvemos unos hipócritas y religiosos. Pero ¿sabes qué te da el valor para hacerlo? Porque se requiere valor, se requiere hombría. Y el llamado para ser un discípulo y una discípula de Cristo es un llamado a la valentía. Es remar contra la corriente. ¿Pero qué te va a dar el valor? Entender cuánto Dios te ama. ¿Sabes? Dios ya vio que pecaste. Y como dice la Escritura en Hebreos 4:13, si no me equivoco, podemos acercarnos a Él con toda confianza. Porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él puede acercarnos al trono de la gracia, nos puede otorgar gracia. Entender que Él nos ama, que Él nos acepta, que Él quiere que cambiemos, obviamente, quiere que nos arrepintamos, obviamente. Pero eso nos da el valor para abrir nuestro corazón y no ocultar. Porque es como una infección que llega en el corazón. Cuidémonos de esto, por favor, por favor.
Busquemos contar a otros, ¿no? ¿Cómo ha sido con Dios? ¿Sabes? Con Dios ha sido difícil, ha sido bueno, ha sido malo. Todos tenemos tiempos difíciles, todos pasamos por tiempos de sequía espiritual. Pero necesitamos a otros que nos ayuden, que nos levanten cuando nos caemos. Pregunta cómo van con tus luchas, cómo te sientes, de qué necesitas arrepentirte. Ten conversaciones así con un hermano, con una hermana. Es importante. Y busquemos también hacer esas preguntas a otros en nuestras relaciones. Ya que un discípulo de Jesús, alguien que quiere vivir en el reino de Dios y no en la religión, se involucra en la vida de otros y permite que otros se involucren en tu vida. También algo súper importante es reconocer que todos tenemos un fariseo adentro. Todos tenemos un religioso que quiere verse bien, que quiere sonar bonito, que quiere, wow, qué increíble este hombre, qué increíble esta mujer. Pero sabes, todos tenemos ese fariseo. Pero más vale ser real. Más vale ser honesto. Me cuestan cosas, soy débil en esto. Amén. ¿Sabes qué? Si no hay sinceridad y aceptación en la relación de unos a otros, nuestras relaciones en una iglesia será llena de religiosidad. Tenemos que buscar ser vulnerables y ser honestos. Amén. Ahora vamos a ver la contraparte. Eso era la religión humana. Ahora veamos el reino de Dios. Y para eso te pido que me acompañen en una escritura que está en Romanos 14, del 16 al 18. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura: entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los hombres, de los demás. El reino de Dios no se trata de tradiciones o reglas humanas. El reino de Dios es donde Dios reina. Es un estilo de vida que es acorde a la voluntad de Dios. Es el lugar donde viven aquellos que se someten al señorío de Cristo, al reinado de Dios. El reino de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, nos lleva a vivir una vida de alegría, de paz y bondad, independiente de las circunstancias. Me está yendo súper bien en el trabajo, en la vida, en todo. ¡Wow! Estoy lleno de alegría, paz y bondad. ¿Sabes? Estoy pasando por tiempos muy difíciles. Estoy lleno de alegría, paz y bondad. Las circunstancias no determinan cómo vivo en el reino de Dios. Juan 16, 8. Nueva Biblia de las Américas nuevamente. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí la Escritura nos muestra a qué nos guiará el Espíritu Santo. ¿En qué nos va a guiar? A convencernos de nuestro pecado. ¿Sabes? En el reino de Dios hay un arrepentimiento continuo. No somos perfectos. Reconocemos que somos pecadores en nuestra naturaleza. No vivimos bajo el pecado, pero sabemos que pecamos. Entonces hay una conciencia sensible al pecado. Entonces cuando pecamos nos damos cuenta y nos arrepentimos. Y como tenemos esa conciencia no podemos vivir en pecado, seguir. No. Porque sabemos que estamos en el reino de Dios. Nos da una conciencia nueva. Nos enseña a vivir en justicia. Y a advertirnos sobre el juicio. El Espíritu Santo es la luz que nos muestra la verdadera realidad de las cosas. Nos guía a la verdad, que es Cristo, que es su palabra. La persona religiosa, por el contrario, no acepta ser guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y el religioso no acepta eso. Para él está todo bien. Lleva una vida muy correcta. Es increíble. ¡Wow! Todo está bien. Responde correctamente, ora perfecto, habla perfecto. No necesita ayuda, nadie se involucra con él. Va contrario a la guía del Espíritu Santo.
sino que está aferrado al cumplimiento, es decir, al fallido cumplimiento de las reglas. Mateo 3, del versículo 7 al 8, Nueva Biblia de las Américas. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos, este es Juan el Bautista, venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Sabes? Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era el más grande de los profetas, como dijo Jesús. Sin embargo, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, no hizo milagros. No habló en lenguas. No sanó gente. No tuvo grandes visiones y sueños. No realizaba danzas. ¿Sabes, hermano, hermana y amigo que nos visitas? Que un hombre lleno, una mujer llena del Espíritu Santo, lo que hace es buscar influenciar a las personas para que transformen sus vidas a través de la palabra de Dios. Eso es lo que hace un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Y sabes? Y lo hace, busca influenciar a través de su ejemplo, a través de su vida. Primero busca cambiar él o ella, su corazón y su carácter. Y no a través de una vida perfecta, porque nadie, absolutamente nadie la tiene, pero está en un continuo arrepentimiento y buscando someterse. El religioso, por el contrario, se cree especial, porque puede hacer ciertas cosas o cree hacer ciertas cosas. Él no necesita, como decíamos, el llamado al arrepentimiento, sino que se siente especial por las tradiciones o reglas que cumple, o por pertenecer a cierto grupo o denominación, al igual que los fariseos y saduceos. Cuidémonos de eso. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo e influenciar a otros a que obedezcan la palabra de Dios. ¿Quiénes componen el reino de Dios? Buena pregunta, ¿no? Juan 1:12, Nueva Biblia de las Américas, dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Quiénes son parte del reino de Dios? Quienes lo recibieron, quienes creyeron. Como aprendíamos, creer involucra decisiones, no es algo solamente emocional, involucra razón, emoción, decisiones, voluntad, vivir de una forma. ¿Quiénes son parte del reino de Dios? Quienes aceptaron someterse a la voluntad del reino, aceptar vivir bajo el señorío de Cristo. Y ahí son considerados hijos de Dios y parte de este reino. Hechos 2, del 36 al 37, Nueva Biblia de las Américas. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que hasta Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Amigo y amiga que nos visitas virtualmente el día de hoy, o si llevas algún tiempo estudiando la Biblia con nosotros, esta promesa es para ti también. Dios te está llamando a transformar tu vida, a que seas parte del reino de Dios. ¿Cómo hacerlo? Estudia las Escrituras. Aprende de Cristo. Aprende de Dios. Aprende de su voluntad. Luego cree en ellas. Acéptalas profundamente. Arrepiéntete. Es decir, cambia tu forma de vivir. Pide perdón. Pide perdón a Dios. Bautízate. Así podrás formar parte de su reino.
Y eso lleva un tiempo, es un proceso. No es ahora estoy emocionado y quiero ser parte del reino, es tomar decisiones. Por eso hay que estudiar las Escrituras. Saber a qué te comprometes cuando quieres ser parte de este reino. Y a ti, hermano y hermana, animarte a cuidar de no estar llevando una vida religiosa. A Jesús le apesta, detesta la religiosidad. Fue lo que confrontó con más firmeza a los religiosos. Cuidémonos de eso. Yo tengo que cuidarme mucho de eso. Yo no estoy exento de caer en la religiosidad. Necesito vivir esa vida. Seamos abiertos con nuestras vidas. Busquemos seguir sometidos al señorío de Cristo, hermano y hermana. Seamos reales. Jesús murió en la cruz. Y ahora que vamos a tomar la comunión, recordemos esto: Jesús murió en la cruz y resucitó, no para llevar una vida de religión, sino para que podamos ser parte del reino de Dios. Amén.